Buenos días, jóvenes. Yo les daré una pequeña introducción a lo que fue la Guerra del Golfo. El territorio de Kuwait perteneció históricamente a la provincia otomana de Barzona en Irak. Estuvo protegido por los británicos de 1899 a 1961. Desde su independencia, tropas británicas y la Liga Árabe impidieron su anexión por parte de Irak, país que nunca reconoció su independencia ni las fronteras que separaban a ambos. Pues luego de esto, tras la cuenta de la guerra que enfrentó Irak a Irán, el dictador iraquí Saddam Hussein reclamó a las petromonarquías árabes como precio por la sangre árabe derramada en su lucha contra los iraníes, la condonación de su deuda externa, el aumento de su cuota de producción petrolífera y facilidades para crear un puerto de aguas profundas en territorio de Kuwait. Tras el fracaso de las negociaciones y mal informado de la actitud americana, el embajador estadounidense en Bagdad manifestó que un conflicto entre Irak y Kuwait sería considerado por Washington como un problema bilateral. Así pues, el 2 de agosto de 1990, las tropas iraquíes invadieron Kuwait. A continuación, les daré contexto histórico de lo que fue esta guerra. El 2 de agosto de 1990, el ejército de Irak invadió Kuwait y en pocos días logró ocupar la totalidad del territorio del pequeño emirato ubicado a las orillas del Golfo Pérsico. El objetivo del régimen iraquí, encabezado por Saddam Hussein, era apropiarse de la producción petrolera de Kuwaití para poder hacer frente a una deuda externa que superaba los 70.000 millones de dólares. Esa deuda se había generado durante la guerra entre Irak e Irán entre 1980 y 1988. El 6 de agosto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ONU, acordó sanciones económicas contra Irak y el 25 autorizó el uso de fuerza para obligarlo a retirar sus tropas. El 29 de noviembre, la ONU fijó el 15 de enero de 1991 como la fecha límite para la retirada incondicional de las tropas iraquíes. Gran Bretaña, Francia, España, Italia, Canadá, Arabia Saudita, Australia y Nueva Zelanda fueron los países que respaldaron con mayor decisión la iniciativa de los Estados Unidos. Por su parte, Irak fue apoyado por Libia, Yemen, Jordania, Sudán y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Ahora continuaré con el desarrollo de dicha guerra. Como habíamos comentado, la Guerra del Golfo comienza el 2 de agosto del 90, cuando Irak invadió Kuwait. Saddam Hussein, presidente iraquí entre 1973 y 2003, justificó la invasión a partir de disputas fronterizas y el control de reservas petroleras. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exigió a Irak la retirada inmediata e incondicional. Promulgó varias resoluciones en las que se establecía la decisión de imponer un embargo económico al país invasor y se autorizaba a las unidades desplegadas en la zona militar utilizar los medios proporcionados a las circunstancias concretas para asegurar el cumplimiento del embargo. El gobierno de España decidió el envío de unidades navales a la zona para colaborar y, en caso necesario, apoyar y proteger a los buques del pabellón español, de los países de la Unión Europea Occidental y de otros países que colaboraron en el embargo y colaborar en la protección de los ciudadanos españoles en la zona. Para la respuesta de la comunidad internacional, se constituyó una flota multinacional compuesta por 12 países occidentales, incluido España, y 5 musulmanes que mantuvieron su despliegue durante casi un año, entre agosto del 90 y julio del 91. El régimen de Hussein lanzó misiles de fabricación soviética contra la base de la coalición en Arabia Saudita y varias ciudades israelíes. Estos últimos ataques buscan forzar la intervención de Israel en la guerra para provocar la salida de Egipto y Siria de la coalición, pero Hussein no logró su objetivo porque Israel perseveró su neutralidad. La aventura militarista de Hussein se produjo en el marco de la progresiva y compleja distensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que en ese entonces ya muchos veían como la antesala definitiva al término de más de 40 años de la Guerra Fría y el nacimiento de un orden mundial diferente. Uno en el que las acciones de fuerza como la invasión a Kuwait no podían tener cabida. Por eso, George Bush no dudó en establecer sanciones económicas sobre Irak. Estas sanciones afectaron directamente a la industria petrolera, pero además planteó la necesidad de estar preparados para una acción militar en contra de Hussein e inició un despliegue de tropas y equipo en Arabia Saudita. Así,
se iniciaba la operación Escudo del Desierto, que se tradujo en el envío de aviones de combate. Gorbachov, líder de la Unión Soviética, buscaba convencer al dictador iraquí de retirarse de manera voluntaria de Kuwait. El 29 de noviembre de 1990, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 678, que autorizaba el uso de la fuerza militar en contra de Irak. Si el gobierno de Bagdad no ordenaba el repliegue de sus tropas desde Kuwait antes del 15 de enero de 1991. Cuando expiró el último plazo dado por el Consejo de Seguridad, se dio luz verde a la opción militar y la Operación Escudo del Desierto se transformó en la Operación Tormenta del Desierto, que lanzó demoledores ataques aéreos contra blancos en Irak y en el ocupado Kuwait. El bombardeo multinacional duró 5 semanas, tras las cuales se lanzó un asalto terrestre el 24 de febrero. Los blindados de la fuerza multinacional avanzaron rápidamente sin encontrar demasiada resistencia. La coalición cesó su avance el 28 de febrero, 100 horas después de que se iniciara la campaña terrestre, y habiendo concretado el objetivo de expulsar a las tropas iraquíes del territorio kuwaití. El 3 de marzo, Irak aceptó todas las condiciones impuestas por la ONU, incluida la restitución de la soberanía de Kuwait. Las bajas militares fueron las siguientes. En Irak, entre 100.000 y 120.000 soldados iraquíes murieron en la guerra. En los aliados, los muertos aliados en combate o accidentes se calculan en 343.266 de ellos estadounidenses, de los cuales 145 cayeron en acciones bélicas. Los kuwaitíes, entre 2.000 y 5.000 murieron durante los 7 meses que duró la ocupación iraquí del Emirato. Ahora continuamos con las causas de la Guerra del Golfo. Los conflictos limítrofes entre Irak y Kuwait, centrados en la soberanía sobre las islas de Bubiyán y Warbag, que estaban en el poder de Kuwait. Las preocupaciones del régimen de Hussein por el incremento de la producción petrolífera kuwaití por encima de lo acordado por la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Ese aumento de la producción había hecho bajar el precio internacional del petróleo. Esto perjudicaba a Irak, cuyas exportaciones dependían casi en su totalidad del petróleo. La invasión iraquí a Kuwait, que inició el 2 de agosto de 1990 y que concluyó con la rápida ocupación de todo el territorio del Emirato Árabe. La condena de la invasión por parte de la Liga Árabe y el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas. La decisión del gobierno de los Estados Unidos de no tolerar la invasión bajo el pretexto de que se habían violado las reglas del derecho internacional. Lo que en realidad preocupaba al gobierno de Bush era la apropiación del petróleo kuwaití por parte de Irak. La industria estadounidense dependía en gran medida de la provisión de petróleo proveniente del Golfo Pérsico. El fracaso de un acuerdo propuesto por Hussein, según el cual quedaba en manos de Irak el norte de Kuwait, los Estados Unidos rechazaron esta propuesta y exigieron la completa retirada de las tropas iraquíes. Finalmente, hablaremos de las consecuencias de la Guerra del Golfo. La liberación de Kuwait de la denominación iraquí, el debilitamiento del régimen de Hussein, la muerte de militares iraquíes, el aumento de la presencia de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico, con el fin de garantizar la normal producción y distribución del petróleo. El fortalecimiento de la posición internacional de los Estados Unidos, que tras el fin de la Guerra Fría y el mundo bipolar afirmó su rol como la potencia hegemónica mundial.